Muy bien, pues buenas tardes a todos. Primero, gracias a la Asociación Psiquiátrica Mexicana por permitirnos dar esta sesión, a la Asociación Mundial de Patología Dual y gracias a todos ustedes, ¿no? Una hora difícil, o estamos en María Alcalina después de comer, o estamos neuroglucopénicos y no hemos comido, ¿no? Muy bien, pues primero quiero presentar al doctor Carlos Arnaud, quien no nos pudo acompañar el día de hoy. El doctor Carlos Arnaud es pues nuestro jefe de Psiquiatría Enlace, es el director del programa Psiquiatría Enlace. Y gracias a él, bueno, parte de esto es posible. Les presento también al doctor Aram Nava, quien se encuentra aquí en el estrado. El doctor Aram Nava es psiquiatra de enlace por el Tecnológico de Monterrey, es psicoterapeuta cognitivo-conductual y va a tocar dos temas muy importantes en pacientes que se encuentran en soporte ECMO. Y un servidor, soy el doctor Jorge Salazar, psiquiatra de enlace también. Muy bien, pues primero nos gustaría definir algunas cosas. Vamos a hablar de complicaciones psiquiátricas asociadas al soporte ECMO. Esperemos no pelearnos tanto con el apuntador aquí. Gracias. Esto va a ser el orden del día. Vamos a ver algunas definiciones, vamos a ver un poquito la asociación entre ECMO y COVID. Vamos a hablar de las complicaciones psiquiátricas más frecuentes, ansiedad, depresión, agitación y delirium. Comentar algunos retos de tratamiento importantes, clave, que hacen diferente esta población. Y hablar un poquito de la experiencia de un año en el curso de alta especialidad de psiquiatría de enlace. A ver si me apoyan con la siguiente. Hablando de definiciones, ¿qué entendemos por ECMO? Pues es oxigenación por membrana extracorpórea. No lo vamos a entender como un tratamiento, pero sí como una terapia de soporte cardiopulmonar. Hay dos tipos de ECMO, como pueden ver en la pantalla. Del lado izquierdo van a ver la ECMO venoarterial, como su nombre lo dice, ¿no? Hay una derivación venosa, que generalmente es la vena femoral. Pasa a un dispositivo en donde se llena de oxígeno, se retira el CO2, se regula la temperatura y regresa a la circulación específicamente arterial. Es una estrategia utilizada sobre todo en pacientes que requieren soporte cardíaco. Hay falla de la bomba y prácticamente la sangre no pasa por el corazón, no es necesario. La experiencia que tuvimos nosotros realmente fue con la ECMO venovenosa, es la que se utiliza sobre todo en casos de síndrome de dificultad respiratoria. En nuestro caso, el 100% de nuestros pacientes habían tenido COVID, tuvieron insuficiencia respiratoria, habían requerido ventilación mecánica invasiva, no se resolvía la insuficiencia respiratoria y muchos de ellos eran candidatos a un soporte de este tipo. Obviamente, eso va a conferir algunos riesgos y algunas complicaciones que son las que nos interesa mucho comentar. La siguiente, por favor. A partir prácticamente de 2009 se desarrolló un trabajo muy interesante que se llama César. Habla un poquito de la eficacia, la conveniencia económica de este tipo de soporte y prácticamente lo que concluye es que al paciente que requiere soporte de este tipo le va mejor que aquel que tiene un tratamiento convencional. Aumenta la sobrevida y hay menos probabilidad de discapacidad respecto al tratamiento convencional. En la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver el crecimiento exponencial a partir de 2009, justamente cuando se hace el artículo César, de unidades de soporte ECMO y de pacientes tratados con soporte ECMO, ¿no? Vamos a ver en azul los casos y en el otro vamos a ver los centros. La anterior, por favor, ahí está. Es importante considerar que la sobrevida, la supervivencia, pues pareciera baja, pero realmente muchos pacientes de no haber tenido soporte ECMO habrían fallecido. En nuestro medio, Latinoamérica, hay algunos trabajos que estiman más o menos en una mortalidad del 43%, y en el mundo es muy parecida, alrededor del 50%. Es decir, muchos de los pacientes que pudimos ver, de no haber existido ECMO, quizás habrían fallecido. Dentro de las complicaciones no psiquiátricas, que algunas van a terminar siendo psiquiátricas indirectamente, vamos a tener hipertensión y arritmias. Eso es muy importante porque cuando encontramos un paciente con ansiedad o depresión, pues tenemos que cuidar el uso de algunos medicamentos en estas poblaciones, sobre todo aquellos que actúan en noradrenalina, venlafaxina, bupropión. Vamos a tener otras complicaciones, por ejemplo, hiperbilirrubinemia, cálculos biliares. No ha sido infrecuente ver que tengan que hacerse colecistectomías, asociados sobre todo a nutrición parenteral o furosemida, hipoxia cerebral. Y del lado derecho, lado izquierdo, lado derecho para ustedes, sí, vamos a tener también sepsis, insuficiencia renal aguda, falla multiorgánica, hemorragia va a ser muy frecuente, 17% pueden presentar hemorragia y sobre todo cerebral. La venoarterial es 34% más o menos. Hipotiroidismo del paciente críticamente enfermo y convulsiones van a ser otras complicaciones que vamos a encontrar que van a hacer que el tratamiento de las complicaciones, siguiente por favor, sea un poquito más especial.
Por un lado, ECMO, pues sí, representa un riesgo hasta cierto punto y un riesgo necesario para la salud mental de nuestros pacientes, pero el 100% de nuestros pacientes además había tenido COVID y ese es otro mecanismo por el cual muy probablemente algunos desarrollaron complicaciones. Si vemos en esa imagen, digo, hay varios pasos, pero quizás nos tengamos que enfocar sobre todo en que va a haber una tormenta de citocinas, en donde la interleucina 1 beta, la 6, la 10, el factor de necrosis tumoral alfa van a aumentar y eso van a generar cambios importantes como la depresión de las monoaminas, serotonina, dopamina, noradrenalina y van a generar cierta toxicidad a través del agonismo NMDA, que lo vamos a ver ahorita más adelante, pero nos va a dar un abanico muy grande de síntomas como vemos en la esquina inferior derecha, afectivos, de ansiedad, psicosis, incluso cognitivos. Este es como un zoom prácticamente de la diapositiva anterior, en donde si se fijan, del lado izquierdo vamos a ver que el aumento de citocinas proinflamatorias va a hacer que esa vía del triptófano se cargue más hacia la izquierda y no tanto a la derecha, ¿no? Por lo tanto va a haber menor serotonina y si vemos del lado izquierdo en rojo va a haber un aumento del ácido quinolínico, eso va a ser un agonismo de receptor NMDA y ya sabemos que el agonismo constante de este receptor va a ser neurotóxico y va a ser otro mecanismo por el cual podemos tener complicaciones. Por otro lado, hay que recordar que finalmente la sangre sale del cuerpo, del cuerpo donde hay un endotelio y pasa a una membrana, a una biomembrana que no es parte del cuerpo y que no tiene endotelio. Por lo tanto, el mismo organismo va a generar una respuesta inflamatoria a la circulación extracorpórea y eso puede ser problemático también. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver una imagen, digo, espero que la puedan ver, pero de cualquier manera en el lado derecho vamos a ver una síntesis. Y lo que podemos encontrar es que justamente la exposición de la sangre a una superficie sin endotelio va a generar tres respuestas que vienen en azul, ¿no? Se va a activar una vía del complemento, se va a activar el sistema de contacto y se va a activar una cascada de coagulación que van a producir proteínas, que van a aumentar la producción de algunas citocinas que van a influir directamente en leucocitos, plaquetas y el endotelio vascular. Esto es hablando un poquito de los mecanismos por los cuales podemos explicar algunos síntomas neuropsiquiátricos. Pero la historia no acaba ahí. Vamos a tener también medicamentos que van a ser necesarios en estas poblaciones. Hay que recordar que finalmente una unidad de soporte ECMO es un lugar en donde prácticamente es una unidad de cuidados intensivos. Y vamos a tener, ya vimos que una de las causas frecuentes o complicaciones frecuentes va a ser la hipertensión y algunos de los fármacos como los beta bloqueadores no están exentos, por ejemplo, de trastornos del sueño. Por otro lado, vemos en el segundo renglón corticosteroides. Ya sabemos desde hace mucho tiempo que más o menos 40 miligramos de prednisona o equivalente hacia arriba va a aumentar la probabilidad de depresión, trastornos del sueño y psicosis. Tenemos otros que casi no se utilizan en la UCI, pero en nuestro caso sí los observamos como Montelukast, que son los antagonistas de los leucotrienos, beta-lactámicos, metronidazol, macrólidos, que van a dar un abanico que está marcado con amarillo muy amplio de síntomas psiquiátricos, pero queremos enfatizar sobre todo en el cuarto de abajo para arriba, que es el grupo donde está el linezolid. El linezolid sabemos que es un antibiótico de amplio espectro. No sería infrecuente ver en muchos pacientes que empiezan a tener un alto consumo de oxígeno, se suben los parámetros de ECMO, generalmente el grupo piensa que hay alguna infección, inician linezolid. El tema con linezolid es que tiene un efecto IMAO y muchas veces muchos pacientes presentan de pronto ataques de pánico que no sabemos de dónde vienen. Hacemos la revisión del Cardex y está asociado al uso del linezolid. ¿Qué otras complicaciones veíamos más o menos frecuentes? Por ejemplo, un paciente con ansiedad y depresión, bien manejado, estable, con sertralina. De pronto se le agrega linezolid y empieza a hacer síntomas propios de un síndrome serotoninérgico. Entonces es algo que se va a tener que cuidar mucho específicamente con este antibiótico que es de uso muy regular. Vamos a tener trimetoprim, tetraciclinas. Entonces va a ser importante desde el abordaje del psiquiatra de enlace hacer el análisis cronológico entre cuando se agrega algún medicamento y aparece algún síntoma neuropsiquiátrico. Hay trabajos muy interesantes, por ejemplo que es una revisión de la literatura, en donde miden resultados cognitivos, psiquiátricos de calidad de vida en pacientes supervivientes a ECMO. Un paciente superviviente a ECMO es el que vive más allá de un año. Tiene algunos sesgos metodológicos porque algunos trabajos mezclan ECMO veno-venoso, veno-arterial, pero me permito enfatizar aquellos que son veno-venoso. Aquí vamos a tener dos trabajos de ECMO veno-venoso,
Vamos a ver en la columna derecha cuáles son los estudios las pruebas que se aplicaron, que fueron pruebas cognitivas generales y algunas más específicas y puntuales. Y en esta columna, en esta tabla vamos a ver los resultados de esos dos trabajos. Prácticamente, como vemos en donde está marcado con rojo, que el 14% va a tener algún tipo de falla cognitiva global. En ese trabajo, a expensas de memoria de trabajo, de función visoespacial y velocidad de procesamiento. Y en el siguiente renglón vamos a ver el otro trabajo, que en donde 23% de los pacientes tenían fallas cognitivas globales. Va a ser un área de oportunidad para la rehabilitación cognitiva después del alta. Estos son 3 trabajos que están marcados en rojo de ECMOs, de pacientes en ECMO venovenoso, en donde evalúan los síntomas psiquiátricos, sobre todo ansiedad, depresión y TEPT. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver los resultados. También están marcados con rojo. Si se fijan en las columnas, vamos a tener los resultados que dicen depresión, ansiedad y TEPT, y prácticamente casi 1 de cada 3 va a tener síntomas de depresión, la mitad va a tener síntomas de ansiedad y una parte nada despreciable, el 41% va a tener trastorno de estrés postraumático. Aquí tenemos que enfatizar algo. Si se fijan, 2 trabajos utilizan escalas que son HATS, uno utiliza la escala de Beck, y si se fijan, el que utiliza la escala de Beck da resultados más elevados en depresión. Hay que recordar que la población médicamente enferma va a tener síntomas somáticos y que las escalas clásicas, como la escala de depresión de Beck, va a sobreestimar quizás los resultados. Entonces, aquí la recomendación es utilizar escalas que no incluyan ítems de síntomas somáticos, pues van a tener fatiga muchos pacientes o van a tener hiporexia y no necesariamente van a estar deprimidos. Por otro lado, también sabemos que hay una diferencia entre las complicaciones en los pacientes que están en soporte ECMO venovenoso en comparación con los que están en soporte ECMO venoarterial. Aquí nos permitimos hacer un resumen prácticamente de los resultados y lo que encontraron en este trabajo muy interesante es que para esta muestra, que se recolectó de 2014 a 2021, los pacientes que estaban en ECMO venovenoso, como los nuestros, tenían una mayor probabilidad de tener depresión, 29.3 versus 20% de aquellos que estaban en venoarterial. Y expensas de que, sobre todo, o muy probablemente porque eran pacientes más graves. Si se fijan, vemos ahí la escala de SOFA y hay diferencias entre ambos grupos. Probablemente el grupo de ECMO venovenoso era un grupo más complicado, que tenía más tiempo de estancia hospitalaria, más tiempo de ventilación, más tiempo de ECMO y por lo tanto una mayor probabilidad de tener depresión. ¿Cuál es el rol finalmente de la depresión en esta población? Este es un trabajo de Corea del Sur, en donde nos habla justamente el efecto a largo plazo que tiene la depresión sobre la mortalidad. Es un trabajo que agrupa más de 3.050, me parece, pacientes que estuvieron en ECMO y que sobrevivieron y arroja conclusiones muy interesantes que nos permitimos resumir prácticamente en una diapositiva. La primera conclusión es que por cada año de edad del paciente va a haber un 1% mayor probabilidad de tener depresión, es decir, a más edad es más probable que se depriman. Por otro lado, por cada año de estancia intrahospitalaria va a haber 2% más de riesgo de tener depresión. La tercera conclusión es que la depresión post-ECMO va a asociarse a 1.5 veces mayor probabilidad de fallecer en los primeros 5 años. Por otro lado, la supervivencia ECMO con alguna discapacidad tuvieron casi 2 veces mayor riesgo de mortalidad. La penúltima conclusión es que cada día de ECMO se asoció a 3% de mayor probabilidad. Y la peor combinación para predecir mortalidad en esta población fue la combinación de depresión post-ECMO más ansiedad o TEPT. Hay que recordar que el trastorno de estrés postraumático tiene efectos muy perjudiciales para el corazón, aumenta o baja la variabilidad cardíaca, es decir, el corazón no se taquicardiza cuando se tiene que taquicardizar, y eso es un factor de riesgo también para infartos. Y también sabemos hoy en día que la depresión aumenta más la probabilidad de infartarse que incluso fumar, ¿no? Un riesgo relativo de 1.8 versus 1.3. Pues va a ser muy importante cuidar justamente la depresión en estos pacientes, aun cuando ya están dados de alta. ¿Cuáles son las guías de tratamiento? Pues realmente no hay guías de tratamiento, es una población muy específica, hay pocos centros de ECMO en el país, ahorita han crecido mucho justamente con la pandemia, pero lo que revisamos es que pues, las mejores guías que podemos tomar es finalmente el tratamiento del paciente que tiene depresión o ansiedad para un paciente justamente médicamente enfermo. Eso es lo que vamos a tener nosotros que evaluar.
Si vemos esta tabla dentro de las recomendaciones de Nature de depresión en pacientes médicamente enfermos, pues no vamos a descuidar, como vemos en la esquina superior derecha, los abordajes psicoterapéuticos. Vamos a tener en estas poblaciones muchas limitaciones para dar algunos medicamentos, por lo tanto la psicoterapia cognitivo-conductual o la terapia existencial van a ser herramientas que nos pueden ayudar, sobre todo cuando no podemos cambiar muchas cosas, no estamos hospitalizados, no nos podemos ir tan fácilmente. Va a ser importante también, como vemos en la esquina inferior izquierda, el tratamiento de las condiciones médicas de base. Si hay una enfermedad tiroidea, habrá que resolverla. Si hay alguna infección, si hay algún medicamento, habrá que hacer la sugerencia al equipo de modificarlo siempre que sea posible. Va a ser importante y va a ser clave la comunicación del psiquiatra de enlace con el equipo que se encuentra en soporte ECMO. Y respecto al tratamiento farmacológico, sin duda, el tratamiento de primera elección de entrada van a ser los ISRS por el tema de interacciones o de efectos secundarios que pueden tener los duales o los tricíclicos o incluso las benzodiazepinas. Otra cosa que podemos utilizar como para valorar cuál va a ser el mejor tratamiento para ansiedad o depresión va a ser ver los riesgos, ¿no? Van a ver un conjunto de pacientes que van a tener un riesgo cardiovascular importante, por lo tanto tricíclicos van a tener mayor riesgo para ese paciente, y los fármacos que quizás tendrían menor riesgo para pacientes con alto riesgo cardiovascular va a ser sertralina, acorde a algunos trabajos como el Sadhart o mirtazapina. Importante cuidar en este apartado de riesgo cardiovascular el tema de QT, porque ya sabemos que va a haber pacientes que tienen, por ejemplo, amiodarona, tienen prolongación de QT o tienen otros factores de riesgo que aumentan el QT, y si nosotros agregamos quetiapina, pues prácticamente lo estamos empujando a tener una complicación, una torsa de Poix, una arritmia ventricular que pueda ser potencialmente letal. Entonces se recomienda tratar de evitar esos fármacos si es posible y medir el QT antes de administrar algún medicamento. Por otro lado, va a haber pacientes que tienen riesgo de delirium porque ya han tenido delirium previamente o porque es adulto mayor o porque tienen, por ejemplo, infecciones recurrentes. Fármacos como la paroxetina, tricíclicos, no lo agregamos, pero benzodiazepinas van a aumentar la probabilidad de que presenten delirium. Y si ya el delirium está diagnosticado, sin duda va a ser importante retirarlos, ¿no? Lo va a comentar el doctor Arama en la siguiente parte. Por otro lado, es importante evaluar el riesgo de hemorragia. Por un lado sabemos que todo lo que actúa en serotonina va a aumentar un poco el riesgo de hemorragia. Nos tocó ver pacientes que hacían eventos vasculares cerebrales, hemorrágicos, y lo que investigamos es que se sugería que si teníamos ese antecedente, habría que dejar pasar un mes para poder considerar relativamente seguro dar algún ISRS. Cuando es necesario tratar depresión y hay mucho riesgo de hemorragia, bupropión, mirtazapina pudieran ser alternativas. Y por otro lado, el riesgo metabólico. Algunos pacientes pues tenían factores de riesgo metabólico, diabetes, dislipidemias. Por lo tanto, mirtazapina pues de pronto no será la mejor opción, pero sí algunos ISRS. Cuidar el tema de interacciones farmacológicas. Al menos en nuestro trabajo que presentamos como cartel, había un promedio de 18 medicamentos por paciente. Entonces, aprenderse todas las interacciones es muy complicado. Es importante utilizar bases de datos para verificarlo. Y por otro lado, esto lo vamos a comentar, lo vamos a enfatizar un poquito más adelante. Hay otros obstáculos a la hora de prescribir un fármaco en un paciente que se encuentra en ECMO. Y en este trabajo lo resumimos prácticamente en 3. Uno, va a haber secuestro del fármaco por el circuito, es decir, se queda en las paredes del circuito atrapado el medicamento y eso va a cambiar evidentemente la respuesta clínica. Va a aumentar el volumen de distribución, es decir, el cuerpo es finito y de pronto se agrega como una especie de órgano externo, ¿no?, que aumenta el volumen de distribución. Y por último, va a haber un aclaramiento alterado del fármaco. Por lo tanto, hay muy pocos trabajos o casi no hay trabajos que evalúen este fenómeno farmacocinético, farmacodinámico en pacientes con ECMO para psicofármacos. Hay algunos datos que ahorita va a presentar el doctor Nava, pero específicamente de algunas benzodiazepinas, melatonina, dexmedetomidina, pero hay muchas limitaciones, por lo tanto, es un área importante por ahí a estudiar. En esta siguiente parte, el doctor Aram Nava nos va a hablar de 2 temas cruciales, muy importantes, que va a ser la agitación y el delirium. El delirium es una causa muy frecuente de interconsulta y muchas veces los equipos pueden confundir a veces delirium hipoactivo con depresión. Ahí es la intervención del psiquiatra de enlace principalmente. Doctor Nava. Bueno, gracias, Jorge. Entonces, delirium es frecuente en pacientes con ECMO, por supuesto, no es en todos, pero es algo nada raro.
y si estás en esa área, pues vas a ver ese tipo de pacientes. Delirium, pues sería un estado mental alterado, caracterizado por perturbación de inicio agudo, esto es clave, y aparte que tiene la fluctuación. Este puede diferenciar otros cuadros, por ejemplo, cuadros psicóticos. Es característico que pueda haber alteraciones cognitivas, en este caso del pensamiento, también de la comprensión, desorientaciones, alteraciones psicomotoras, incluyendo agitación, que se mencionaba hace un momento, alteraciones emocionales, irritabilidad, miedo, ansiedad, alteraciones del sueño, del ciclo sueño-vigilia, incluso inversión del ciclo, y también alteraciones de conciencia, en este caso con problemas para la atención, hipoprosexia, en pacientes que tienen delirium. Predisponentes para el delirium hay varios, en este caso el envejecimiento neuronal, neuroinflamación, estrés oxidativo, disregulación hormonal neuroendocrina y alteraciones del sueño también. Todo esto puede influir para que aumente el riesgo en ese tipo de pacientes. Esto puede redundar en la disregulación de neurotransmisores y aparte alteraciones en la conectividad de las neuronas. Y ya a partir de ahí producir una insuficiencia cerebral aguda, en este caso delirium. Y el delirium se caracteriza por ciertas alteraciones en neurotransmisores, en este caso típicamente aumento de dopamina, aumento de glutamato, aumento de norepinefrina, que se relaciona con ansiedad, que se relaciona con agitación, con irritabilidad, y aparte de esto, disminución de acetilcolina, que esto da para problemas de memoria y de orientación. Aparte también mencionábamos lo de estado del sueño y en este caso la melatonina, la disminución que regula el ciclo circadiano, entre otras cosas, puede producir alteraciones en este aspecto y aparte las orexinas que se encargan de la alerta tienden a disminuir. A aumentar y en este caso pueden causar problemas. Ahora, predisponentes como factores de riesgo para delirium se pueden mencionar más. En este caso, tanto cosas que tienen que ver con la atención al paciente, las vías que el paciente tenga, sonda Foley, el mismo ECMO también, por supuesto, la hipoxia del paciente, falla orgánica en diferentes grados, el funcionamiento cognitivo base del paciente, si tiene deterioro cognitivo previo, pues es más la probabilidad para que tenga problemas de delirium, la edad del paciente, si es mayor, fragilidad, la severidad de su condición médica, en este caso de la psicopatología base, y todo eso se puede combinar en uno u otro caso para aumentar el riesgo de delirium y delirium, el dolor y aparte de alteraciones del sueño se influyen entre sí y potencian entre sí uno y otro. Dolor, alteraciones del sueño, delirium. En tal caso, en pacientes con ECMO puede haber anoxia, hipoxia de forma característica y eso se puede encontrar en la mayoría en cierta medida. Y es característico del cuadro, en este caso no hay muchas alteraciones. Acetilcolina baja, dopamina, glutamato, hay nada más noradrenalina, sí se menciona como pues más baja, a diferencia de otros tipos de alteraciones, pero el paciente no solamente tiene esto, no solamente tiene anoxia, hipoxia, también puede tener las cuestiones de la edad, también puede tener otro tipo de problemas en ECMO también, como puede ser infección, como puede ser deshidratación y otras enfermedades médicas. Entonces, en sí, el perfil de alteraciones en neurotransmisores en este tipo de pacientes puede ser muy variopinto. Aquí hablamos de las estadísticas de delirium. En este caso, aquí hablan de prevalencia, incidencia en el cuadro. En este caso, la prevalencia sería lo que presenta cuando el paciente llega al servicio. Y la incidencia sería lo que presenta durante el servicio. Y en este caso, más conforme a lo que vemos en pacientes con ECMO, pues es en pacientes con enfermedad médica. Y en este caso, en UCI, por ejemplo, que es donde encontramos a ese tipo de pacientes que nosotros vemos, en otras áreas especializadas, se puede hablar de una prevalencia de 7 a 50%, gran variabilidad, aquí no en ECMO en general, en UCI, y también incidencia de un 20 a 82% que aparecen durante el servicio que se le está dando al paciente. El delirium tiene diferentes perfiles. Hay delirium hipoactivo, delirium hiperactivo. En este caso, lo más frecuente tiende a ser el delirium hipoactivo. Y como mencionó el doctor Jorge también, es frecuente que incluso nos refieren al paciente, nos interconsulten porque dicen, tiene depresión.
tiene su antidepresivo incluso, y en este caso nos lo valoran y es nuestro deber en ese caso, valorándolo adecuadamente, descartar que no sea depresión y que pues, sea delirium, por ejemplo, y en este caso hacer el ajuste necesario. Hasta el 66% de los casos, como delirium hipoactivo, aparte del delirium hiperactivo, un 7.4%, y ya cuadros mixtos que alternan hiperactividad y hipoactividad en el paciente, hablaríamos de un 25%, 26%. Factores de riesgo, mencionamos ya algunos en otras diapositivas, pero en esta gráfica, que es con trabajo de la doctora Sharon Inouye del año de 2001, se mencionan en un servicio de UCI lo más frecuente y característico como factor de riesgo para delirium. En este caso lo que se encontró más era benzodiazepinas y opiáceos, como algo que este tipo de pacientes tenían en cierto momento. Aparte de esto, las vías que el paciente tenía, alteraciones, y digo, ya va en orden decreciente, alteraciones en lo visual, en la visión, en la escucha, que también es factor de riesgo, por supuesto, hiperglicemia, alteraciones en el sodio, las restricciones mecánicas de movimiento que el paciente pudiera tener, y de ahí otras cuestiones, fiebre, edad, depresión y otras cuestiones. Aquí también hay que tomar en cuenta si el paciente tiene riesgo para delirium o tiene delirium, hay que ver los medicamentos que el paciente tiene. Y en este caso, algo frecuente a descartar, tanto como se pueda, porque unos medicamentos tiene que tenerlos como quiera, es valorar, evitar en lo que se pueda medicamentos anticolinérgicos. En este caso, pues evitar, por ejemplo, furosemida, metoclopramida, benzodiazepinas, que se mencionó también, antipsicóticos en dosis inadecuadas también puede producir problemas en este tipo de pacientes, entonces tener cuidado con esto, que es muy importante junto con la cuestión de interacción medicamentosa. En las escalas que se tienen que aplicar para ver agitación en los pacientes, las más usadas son la escala de Ricker y la escala de agitación de Richmond, la escala RAS, y también se usa en investigación como en un estudio que vamos a ver pues ahorita. Retos de tratamiento. El paciente con ECMO comúnmente requiere sedantes. No digo que esté sedado, requiere sedantes. ¿Y qué utilidad tendría este paciente? Reducir el consumo de oxígeno. El paciente que está con ECMO y que está porque requiere más oxigenación, porque tiene problemas en ese aspecto, requiere que le ayudemos en esto. Facilitar la sincronización paciente-ventilador. Cuando tienen ventilador, disminuir el estrés, la incomodidad del paciente, prevenir una malposición, un desajuste ahí del dispositivo, cómo está aplicado en el paciente. El manejo del delirium con agitación, por supuesto. Ahí podemos hablar muy característicamente y como algo efectivo, pues dexmedetomidina hasta cierto punto. Y idealmente lo que se buscaría sería que el paciente tenga un RAS de 0, o sea que esté alerta normal, a -1, o sea una ligera somnolencia. Sería lo ideal, pero bueno, no es el caso. Este estudio lo que midió fue la sedación en pacientes con ECMO. Y aquí se hicieron diferentes estadísticas que son pues, muy interesantes. En este caso, la mayoría de pacientes al iniciar ECMO, hasta 96%, estaban profundamente sedados. Aquí hablamos con puntuación de Ricker de una puntuación de 3, que se refiere ahí en la escala como muy sedado, con infusiones continuas de midazolam, en este caso 49%, casi la mitad, propofol 18% o ambos 29%. 98% estaban con infusiones de opioides, fentanilo 93% y morfina 4%. Y el paciente podía tener uno o más de estos medicamentos. Las dosis de sedantes entonces en pacientes con ECMO y analgésicos tienden a ser más altas que otro tipo de pacientes. Aquí comparan, por ejemplo, con pacientes con ventilador mecánico. Con esta ayuda, y se ve aquí en estos renglones, pues la diferencia que puede haber entre la dosis que se da de midazolam en ECMO, de propofol, de metanilo, y en casos en que no tiene pues esta ayuda. Por paciente en este mismo estudio, 64% de los días de ECMO fueron con profunda sedación, el 58% fue positivo a delirium en algún momento,
y 24% experimentó agitación. En la escala de Richter también 6 puntos a 7, que es pues el máximo. 40% de ellos requirieron contención mecánica, con una mediana de esta misma contención de 3 días. Y de todos los pacientes con ECMO, 49% recibió haloperidol y quetiapina hasta un 76%. Los rangos pues son pues cambiantes. Mencionábamos también ahorita sobre factores que alteran la farmacocinética del medicamento. El paciente le damos medicamentos según las guías, pero hay cosas que pueden alterar su biodisponibilidad y velocidad a la que están procesando o que se vayan secuestrando por el dispositivo. Entonces, ¿qué influye? Los fármacos, la enfermedad del paciente, el ECMO mismo. En este caso, aquí hablamos de factores que alteran la farmacocinética de los medicamentos y aquí en la parte de abajo, lo que puede alterar el ECMO. En este caso, hablamos de un gasto cardíaco aumentado, de una hemodilución, porque el paciente tiene sustancia, tiene líquidos, aporte de líquidos también, incluso el mismo ECMO tiene solución de cebado para funcionar adecuadamente, que también diluye los medicamentos que se le den al paciente. Y aparte de esto, bueno, el secuestro de las drogas en los mismos tubos y la membrana del dispositivo. Otros factores, y son de los más importantes, y bueno, esto es importante, es aquí a la izquierda vemos el grado de lipofilicidad de unión a grasas de los medicamentos, y en este caso medicamentos como fentanilo tienen el mayor grado de lipofilicidad, por lo que se secuestran más en el ECMO. Y en orden decreciente vemos otros como por ejemplo midazolam, propofol, menos todavía el lorazepam, ketamina, Precedex, muy usado. Y del otro lado vemos más bien el otro factor importante, lipofilicidad 1, una proteínas el otro. Y aquí se alteran otro tipo de sustancias de manera diferente. Propofol es de los más afectados por esta cuestión, la unina proteínas, y ya después midazolam, Precedex, ahí sí está pues más importantemente influenciado, lorazepam, fentanilo, morfina. Estos dos factores son importantes para cómo el paciente procesa el medicamento y qué tan disponible está para él. Aquí vemos en este trabajo también, de 2012, del doctor Checar, el secuestro de medicamentos en circuito, y hacen comparaciones. Aquí vemos la morfina del lado izquierdo, y vemos que después de 24 horas casi no hay diferencias en la concentración de medicamento. Y aquí lo comparamos con lo demás que está en la gráfica, midazolam, fentanilo, propofol, y aquí disminuye hasta menos de 20% en las 3 sustancias. Y esto hay que tomar en cuenta. Esto en pacientes control que no tienen ECMO no se da. La concentración se mantenía mayormente estable. Entonces es mucha la diferencia en algunas sustancias y en otras pues menos. Y aquí en estos cuadros podemos ver algunos casos y algunos ejemplos. Puede parecer un poco complicado ahí el cuadro, pero nos encontremos en ciertas cuestiones. En este caso aquí se muestra la lipofilicidad, el log-P, value, y PB sería la unina proteínas, y en este caso medicamentos que se usan en este tipo de pacientes con ECMO. El Precedex dexmedetomidina tiene, por ejemplo, una lipofilicidad mayor que la de otras sustancias, como guanfacina o clinodina, y también tiene una alta unión a proteínas. Y aquí estudios sí específicos de esto, estudios específicos que han medido que hay alteraciones en secuestración, con secuestros de hasta 40 y 60% del medicamento, que pues, bueno, es una cantidad importante. Aparte de esto, también podemos ver sedantes GABAérgicos en ECMO. En este caso, hay que tomar en cuenta aquí también con las benzodiazepinas el índice de qué tan deliriogénicos pueden ser, por supuesto. Y en este caso, de los más, pueden ser midazolam, que lo hemos visto en pacientes y a veces, pues, bueno, si lo hemos visto, a veces ellos lo dejan. Diazepam es el otro caso. Otros que producen menos ese tipo de problema pueden ser, por ejemplo, alprazolam, lorazepam. No todo paciente con ECMO tiene delirium y puede ser una buena opción en muchos pacientes. Aparte de que el lorazepam tiene menos influencia en mi relajación y en la respiración. En tal caso, estos medicamentos tienen una menor lipofilicidad y una menor, y un menor secuestro. Se puede suponer también lorazepam
Y por ejemplo, lorazepam es el que tiene 30-50 y también que tiene menos lipofilicidad, pues sí, el prazolam. Aparte de esto, analgésicos y opioides en ECMO mencionábamos que son algo que requieren el paciente por diferentes cuestiones, y en este caso, medicamentos como ketamina tienen un alto índice de deliriogenicidad y también tienen una moderada lipofilicidad. Otros medicamentos como morfina son más bien no tan lipofílicos, y en este caso la alteración por el secuestro tiende a no ser tanta, desde un 4 hasta un 40%. De estos medicamentos, gabapentina, pregabalina, aquí se muestra como un puntaje negativo, más bien tienden a ser hidrofílicos, y en este caso no hay tanto problema en el uso de estas sustancias. Y el de arriba, el ácido valproico, el de paquene, pues ahí tiene más lipofilicidad y tiene pues mayor, se puede suponer porque no hay estudios concretos, más problema de secuestro para medicamentos potencialmente. Aquí en los hipnóticos, de lo más usado es, por ejemplo, la melatonina, que no es en sí un hipnótico, un sedante, que más bien regula el ciclo circadiano, el ritmo circadiano, y en este caso la probabilidad, porque aquí hablan de serotonina, proteínas, y aparte tiene una baja relativamente lipofilicidad, en este caso con esta sustancia, con la melatonina no era tanto problema. Y con otros como solpidem sí habría más. En este caso hablan de una lipofilicidad de 3, que es más que otras sustancias, y también un alto en una proteínas, por lo que aquí puede requerir, si al paciente se le requiere en verdad esto, pues una mayor cantidad de medicamento. Aparte, aquí también vemos los psicoestimulantes, y en sí, para la mayoría de estos, pues más bien hay poco problema de secuestro potencialmente. Y este último cuadro es otra arma que tenemos para ayudar al paciente con delirium, y en este caso son los antipsicóticos, y lo que se ve es que el haloperidol es el que menos problema tiene potencialmente para secuestro, y en este caso el que menos alteraciones tendría al momento de dársele al paciente comúnmente intravenosamente, lo que también tiene ventajas de producir menos síntomas extrapiramidales. Otro tipo de medicamentos que se podrían dar al paciente, en algunos casos podrían ser quetiapina, risperidona, que tienen una más alta lipofilicidad, y aripiprazol también en casos de delirium hipoactivo, que aquí tiene la mayor lipofilicidad de los medicamentos que he mencionado, de antipsicóticos. Este es un protocolo de Stanford para tratamiento de delirium, y hay diferencias, por supuesto, si el paciente es hipoactivo o hiperactivo en su delirium. En este caso, por ejemplo, antipsicóticos. En un paciente que tiene un delirium hipoactivo, podrían ser, aparte de algo que comparten ambos casos, haloperidol, risperidona. En hipoactivo, el aripiprazol puede ser una buena opción porque tiene un efecto activador en cierta medida. Y en pacientes hipoactivos, estoy volteando el láser, pero en pacientes hipoactivos, pues quetiapina no puede ser buena opción, y en hiperactivos sí. Aparte de esto, mencionan medicamentos como melatonina, que en ambos casos pueden ser útiles para regular el ritmo circadiano a cierto punto. En sí, los medicamentos como ribastigmina, que antagonizan acetilcolinesterasa, no tienen tanta evidencia para uso en delirium, pero también se mencionan porque tiende a bajar acetilcolina en este tipo de casos. Y medicamentos opioides, pues sí son recomendables porque lo requieren. Mencionamos por la cuestión de la sedación. Otros medicamentos, como por ejemplo la dexmedetomidina, podrían ser mejor usados y más recomendados en pacientes que tienen hiperactividad, porque después es un sedante. En paciente que tenga delirium hipoactivo, podría ser mejor disminuir la dosis o quitar este medicamento provisionalmente. La dexmedetomidina o Precedex. Siguiente, por favor. Gracias. Y aquí, los medicamentos que se mencionan en las tablas y también en la gráfica anterior, se mencionan según el protocolo de Stanford en las dosis que pueden ser más recomendables. En este caso, por ejemplo, medicamentos
usados de forma frecuente, pacientes con delirium y con ECMO, podrían ser, por ejemplo, el haloperidol, que se menciona en dosis de 0.5 miligramos intravenoso en diferentes horas, en la mañana, en la tarde y hasta 2 miligramos en la noche, que puede ir aumentando. Y aparte de esto, medicamentos también antipsicóticos, si es mejor en ese tipo de caso, en paciente específico, puesto que puede esto variar, quetiapina en dosis de 25 miligramos, mañana, tarde, y 75 en la noche porque tiene un efecto sedante ligero. Entonces, yo no voy a mencionar todos, pero es una muestra de los medicamentos que se pueden usar y pues en sí hay varias armas para usar para ayudar al paciente con problemas de sueño, agitación o delirio en ECMO. Ahora hablaremos sobre la experiencia clínica en el programa de psiquiatría de enlace en que nosotros pues nos incluimos. Esto fue estadísticas que se llevaron a cabo en el Hospital Jesús Muguerza en Monterrey, Nuevo León. Esto desde marzo de 2021 hasta febrero de este mismo año. Se debe mencionar que son pacientes que muchos, sí, si no hubiera sido por el soporte de ECMO, pues no hubieran sobrevivido la gran mayoría. Los tiempos de internamiento son muy variables. En sí, alguno estuvo hasta más de 100 días en ECMO y sí es frecuente que sean altos pues días, internamientos de larga frecuencia. Lo que se encontró en nuestro servicio, que no se interconsultaron ni que vimos, fueron 19 pacientes, 6 mujeres y 13 hombres, de los cuales 5 fallecieron. Dieron un total de 218 consultas, puesto que los vimos pues varias veces. Vienen consultas por paciente de 11, rango de 1 a 24, con una mediana de edad de 47, el que tenía menor edad de 21 años, el que tenía mayor, 68 años, ya pacientes geriátricos. Diagnósticos por paciente hasta, una mediana de 3. Y medicamentos por paciente, aquí también variaba mucho, tenían muchos medicamentos y pueden ir si mediana es de 18, pueden ir desde 9 a 31 en estas estadísticas, fue lo menor y la mayor cantidad tuvieron de medicamento. Aparte, aquí también vemos los diagnósticos psiquiátricos más frecuentes. En sí, lo más frecuente que encontramos fue síntomas de tipo ansioso. Esto es de incidencia al momento de verlos la primera vez. Depresión después, en este caso un 10.5%, ansiedad 57.89%. Digo, más bien, es que no estoy viendo bien. En este caso, 11 pacientes con ansiedad, 4 pacientes con delirium, que fue lo segundo más encontrado. Pero aquí como incidencia hay que tomar en cuenta, muchos pacientes al momento de verlos no tenían delirium y desarrollaron durante el tiempo que lo estuvimos viendo. Esta es la incidencia más bien, digo la prevalencia. Ya después de esto otros cuadros como depresión y otros un solo caso. Y bueno, aquí hay unos diagnósticos no psiquiátricos que también el paciente tenía y lo más frecuente fue, por ejemplo, por supuesto, neumonía y luego hay otros como hipotiroidismo, derrame pleural, dislipidemia o derrame pericárdico. Entonces, esta fue nuestra experiencia en el paciente, pues en el servicio de ECMO, ahí en el Jesús Muguerza. Y pues, ahora pasamos a las conclusiones. Ahorita que el doctor Aram Nava habla de ansiedad, lo veíamos muy frecuente, sobre todo cuando el paciente sabía que se le iba a retirar el ECMO, ¿no? Tanto por una cuestión psicológica, pero también por una cuestión biológica, porque aparentemente es lo que nos comentaban los equipos de ECMO, como que cuando empiezan a estar mucho tiempo en el soporte, empieza a acumularse en algunos momentos el CO2 y como que pierden el reflejo de hacer taquipnea y de barrerlo. Empiezan a sentir ansiedad. Muy, muy frecuente. ¿Qué podemos concluir justamente? Pues es una población muy especial, muy vulnerable, que empezamos a conocer sobre todo ahorita en la pandemia, porque crecieron mucho estos servicios. Va a ser la depresión una prevalencia alta en el paciente con ECMO y que se va a correlacionar también con la mortalidad una vez que se da el alta. Por otro lado, vamos a considerar a estos pacientes generalmente como médicamente enfermos y el tratamiento va a ser enfocado a un paciente médicamente enfermo, ¿no? El delirium va a ser una complicación también muy frecuente en este tipo de pacientes. Es clave desde la psiquiatría de enlace, pues la proactividad, la comunicación con el resto del equipo, las sugerencias de modificaciones de algunos tratamientos,
Creo que esa es una parte algo complicada, pero sobre todo también tenemos que saber que las intervenciones por parte de un equipo de psiquiatría de enlace pueden mejorar la calidad de vida y pueden mejorar la supervivencia y están bastante bien justificados. Finalmente, pues queremos dedicar esta sesión a nuestros pacientes porque nos permitieron aprender mucho de ellos y también a los que perecieron durante este camino y queríamos darle pues un poquito de voz a los pacientes y su experiencia. Eso fue de última hora, pero bueno, lo pudimos agregar dos comentarios. Ojalá nos puedan ayudar con el primer video muy cortito. A ver si nos pueden ayudar con el audio. Pero bueno, este es uno de nuestros pacientes, el señor Tolama, ¿no? Un médico que estuvo una estancia muy prolongada, ¿no? Hay que recordar que muchas veces después del alta, varios pacientes van a necesitar oxígeno y algunos de ellos van a ser candidatos a trasplante pulmonar, ¿no? Y tienen muchas probabilidades de desarrollar complicaciones en el primer año, sobre todo por temas de discapacidad, tiene más probabilidades de no tener trabajo, de tener menos ingresos y es muy importante la valoración después del alta. No sé si ahí nos puedan apoyar con el audio, sería muy bueno escucharlos. Vamos a darnos unos minutos por ahí. Y no sé si aprovechamos en lo que nos ayudan con el audio, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, creo que este sería un buen momento en lo que nos ayudan, porque sí queremos escuchar el audio por ahí. Ahí el doctor César tiene un comentario. Adelante, doctor. Muchas felicidades. Muchas felicidades, doctores. Qué tema tan pues novedoso. Así, en 2 segundos. En la mañana le estaba comentando a mi novia que es internista sobre la ponencia, que me emocionaba, y me decía que ella nunca había pues tenido ni siquiera en un simposio oportunidad de escuchar a cualquier grupo reportar casos de ECMO desde su trinchera, ¿no? Entonces, pues qué privilegio. Nada más, pues hay pues psiquiatras, particularmente pues como ustedes, son especialistas en enlace que ya tienen mucha experiencia con el paciente en ventilación mecánica. ¿Ustedes consideran que hay tal vez particularidades del paciente con ECMO que tendría que pues recibirse por parte de esos especialistas algún entrenamiento adicional o tal vez la experiencia que tienen con el paciente en ventilación mecánica promedio podría hacerlos más o menos competentes con el paciente que tiene ECMO? Si dicen ustedes bien que empezarán pues a crecer las unidades que cuentan con este recurso. No sé si más o menos me explico en cuanto a la duda. Sí. Ok, la pregunta es que ¿qué elementos a lo mejor de los expertos en ventilación mecánica podrían utilizarse en ECMO, César? Sí, a lo mejor. Perdón, si el psiquiatra de enlace que ya tiene experiencia en un paciente con ventilación mecánica podría ser eficiente en el tratamiento de un paciente superviviente de ECMO o durante el procedimiento, o si se requiere pues alguna consideración adicional, pues porque pues es diferente la población y pues hay algo adicional a tomar en cuenta, más allá de las dosis a lo mejor que nos comentaban por el secuestro de fármacos y demás. Ok, muy bien, gracias César. Yo creo que una particular es la que tú comentas, el tema farmacológico, de farmacocinética y farmacodinámica, pero también yo creo que un tema clave es el tema de la ansiedad, ¿no? Es muy frecuente que el paciente de ECMO tenga ansiedad, la mayor parte tenía ansiedad y eso era un obstáculo muy grande para la rehabilitación. De hecho, por eso solicitaba la interconsulta. Doctor, no se está rehabilitando, no quiere levantarse, el paciente dice, es que tengo miedo a sentir falta de aire y por lo tanto no puedo hacerlo, ¿no? Yo creo que sería una gran diferencia y quizás la diferencia, bueno, que no sé qué tan diferente sea en la etapa post, ¿no? Pacientes van a tener oxígeno un largo tiempo, van a tener muchas complicaciones físicas, van a requerir rehabilitación, pero yo creo que sería la principal diferencia, la farmacológica y la ansiedad muy particular, muy específica, que más que una ansiedad generalizada o decir estoy muy preocupado por algo, es tengo miedo de sentir falta de aire y por eso prefiero estar acostado y no me quiero mover porque me voy a sentir muy mal. Sí. Gracias a ti, César. Nada más. Agregando que en este aspecto también, digo, aparte de cuestiones de manejo por parte de los médicos, farmacológicas y otro tipo, también muy importante la cuestión psicoeducativa. Porque en este paciente, justamente como el doctor Jorge menciona, muchos tienen este temor de que se van a ahogar, de que van a infartarse, que va a pasar algo, y en este caso, justamente, la mayoría tienen monitor.
Y hay que hacerle saber al paciente que, aunque se sienta mal, o aunque tenga una dosis menor de medicamento, como puede ser Precedex, digo, saber que aunque pase esto, no va a pasar a mayores y que tiene todo un equipo que se está vigilando y que está al tanto de él. También eso justamente ayuda a que su ansiedad e inquietud, y en este caso el gasto cardíaco, taquicardia, hipertensión, disminuya. En el caso también la cuestión más psicológica y humana, por supuesto, puede ser de mucha ayuda. Bueno, muchas felicidades, o sea, quienes nos hemos dedicado a esto durante muchos años estamos muy agradecidos por esta información de primera mano. Hay muchos lugares que no contamos con ECMO, en nutrición apenas llegó y apenas se van a empezar a formar, entonces vamos a empezar con estos retos que ustedes ya, pues están abriéndonos la puerta de las cosas que tenemos que ver. Yo lo que quería preguntar es uno de los aspectos del enlace, ¿no? Esta parte de todo lo que nos han expresado es muy útil, muy científica, muy bien, pero ¿qué retos ustedes tuvieron que enfrentar con el equipo médico? Porque es un sistema nuevo, ¿no? A nivel nacional, y pues es una particularidad porque es un área privada. Entonces sí nos gustaría saber, y creo que es algo útil para los enlacistas, bueno, y para todos los compañeros psiquiatras que trabajan en hospitales generales, cuáles fueron los retos específicos en el manejo o la interacción con los grupos, porque para meterse está... Ok, gracias, doctora. Un gusto tenerla aquí con nosotros. En general, sabemos que en la psiquiatría de enlace el reto es la comunicación, la parte muy diplomática de comunicación con los otros miembros del equipo. Ese sería la principal. Realmente no hubo tanta dificultad porque me da la impresión que el equipo de ECMO ya está muy estructurado y era muy abierto a los comentarios, ¿no? Incluso había veces en donde decían varios miembros, es que está deprimida, pero no, pues es que está desorientada y está claramente hipoactiva, y eran muy abiertos a buscar, decir, bueno, sí, a lo mejor sí está en delirium, le vamos a buscar, le terminaban encontrando algo, ¿no? Entonces, creo que no ha sido tan difícil. Quizás algunos temas difíciles han sido en la cuestión administrativa, porque sabemos que son hospitales privados. La atención no entra por seguro de gastos médicos mayores para la mayor parte. Algunos terminan suspendiendo el seguimiento por temas económicos. Ahí más o menos se compensaba con la comunicación con los equipos, ¿no? Que era cercana. Oye, doctor, ya no van a continuar con la atención, pero ¿qué nos recomiendas? ¿Le podemos mover o qué hacemos? Y de esa manera tratábamos ahí de compensar. No sé si el doctor Nava quiere agregar algún otro reto por ahí. No sé si se escucha bien. Bueno, aparte de esto, también algo que notábamos en pacientes con ECMO era, digamos que las transiciones. Por ejemplo, el cambio de médico, el cambio de cuarto, el retiro de traqueostomía, el retiro de ECMO, todos eran momentos de oportunidad, digamos, negativa para que el paciente aumentara ansiedad o presentara delirium. Aparte de cambios de medicamento que el paciente no veía. Pero aquí hablamos también del aspecto psicológico. En este caso, eso fue un reto frecuente que vimos creo que la mayoría de los pacientes. No sé si... adelante, hay un comentario por aquí. ¿Qué tal? Doctores, muchas gracias. Mi pregunta es, si tuvieron oportunidad de, durante el seguimiento, a lo mejor después del alta, haber lidiado con síntomas de estrés postraumático en estos pacientes, ¿el ECMO estará como, allá habrá mayor riesgo? ¿Será igual que en otros unidades de terapia? La literatura sí observamos como que el tope es 30% en cuanto a temas de prevalencia. En nuestra experiencia no vimos tanto TEP, probablemente por los tiempos y porque algunos terminaron el seguimiento antes del alta. ¿Sí? Tenemos activos 3 pacientes, 2 aquí están presentes indirectamente y ninguno de ellos pudimos agrupar TEP, aunque la evidencia sugiere que tanto el paciente como la familia puede presentar TEP, ansiedad y depresión, y que mejoran en los primeros 3 años, pero pueden permanecer con una percepción de mala calidad de vida en términos de salud mental, incluso aún remitiendo algunos síntomas. Es lo que la literatura sugiere. Esa es la cuestión de la muestra que tuvimos. Una muestra muy pequeña. Muchas gracias. Yo tengo una duda. No sé si me puedan responder, pero desde la psiquiatría de enlace, ahora con el advenimiento de la pandemia y bueno, perdón, pues todo el polimorfismo de síntomas asociados a la infección por COVID, los pacientes que han estado en este tipo de atenciones, pues son una población especial, ¿no? O sea, en realidad los manejos no hay como tal una guía, pero sabemos que los manejos clásicos, por ejemplo, en el caso de la ansiedad o de depresión, no responden también, ¿no? Hay que hacer una serie de ajustes, hay que dar moduladores corticales en altas dosis al inicio para disminuir, ¿no?
También está la cuestión de la desregulación de la barrera colónica, ¿no? Que también tiene que ver con la fisiopatología del COVID. Y bueno, pues todo lo demás, ¿no? Yo tengo muchas dudas, pero no sé si me puedan dar alguna guía o recomendación en cuanto al manejo posterior, ¿no? Específicamente en este tipo de pacientes que también sabemos que tienen más complicaciones. De hecho, hay que tomar en cuenta, el paciente que tuvo ECMO pasó por varios cambios y ya cuando se egresa, en tal caso el paciente, y ya cuando regresa a su casa, más bien creo que lo que puede tener de cosas que pueden cambiar el modo de darles medicamento, pero ser aparte secuelas del COVID, también la cuestión respiratoria. Como podemos ver en las imágenes de los pacientes que nos acompañan de alguna forma, la mayoría tienen el aporte de oxígeno. En tal caso, medicamentos que puedan producir una miorelajación importante también con una disminución de la capacidad de poder hacer funcionar su sistema respiratorio, son medicamentos, estos sí, que en seguimiento se debe tomar en cuenta. Benzodiazepinas, por ejemplo, pueden ser una limitante porque pueden empeorar la capacidad del paciente para tener un adecuado aporte de oxígeno. Ese me parece que es algo que, pues que todos en cierta medida cuando egresan van a mantener, la cuestión respiratoria. Tengo otra pregunta, doctor. Muchas felicidades por el trabajo, por la presentación. Súper interesante, nunca había escuchado, ayer les comentaba de esta intervención, ¿no? Que tengo la duda en relación a la elección de los fármacos, si lo que presentó ahorita de la revisión de Maldonado, de la lipofilicidad de cada uno de los sedantes, observé que la ketamina estaba en un grado medio y que no estaba en la otra revisión más actual del 2021. Si es una alternativa en algunos pacientes que están sometidos a ECMO, porque había, en alguna revisión leí que la ketamina disminuye el riesgo de depresión y que es pues uno de las complicaciones más importantes en su estudio. Si sería una alternativa utilizar o recomendar a la terapia intensiva, pues obviamente en pacientes que no tengan riesgo cardiovascular es relevante, ¿no? No sé si es algo que podríamos hacer o es útil. De hecho, muy buena pregunta que otros se han hecho en el pasado, ya que es un anestésico hasta hace no mucho común y también había reportes en muchos trabajos ya actualmente de que sí, la ketamina puede ayudar para cuadros de tipo depresivo o incluso graves. Sí, algunos pensaban que la ketamina podría ser usado como un buen anestésico que puede ayudar en la cuestión depresiva. Pero hay que tomar en cuenta que si se usa como anestésico, en dosis de anestésico, no ayuda para depresión. Aquí hablamos de depresión en dosis de 0.5 miligramos por kilo. Y en casos de que ya sea anestésico, hablamos de 1 miligramo para arriba. Entonces, ya usándolo para este tipo de pacientes, en la cuestión de, al menos en dosis anestésicas, digamos, ahí para depresión no ayuda. O es para una cosa o es para la otra. Bueno, felicitaciones por la exposición. Yo soy Gianfranco Romero de Perú. Bueno, les quería preguntar tal vez si tendrá alguna información o en base a su experiencia del tema un tanto cognitivo con el que pueden quedar estos usuarios, ¿no? O pacientes, como le queramos llamar. Lo digo porque allá en unos hospitales donde yo trabajo, veíamos que se estabilizaban de los síntomas, ¿no? De la ansiedad, de la parte afectiva y todo, pero quedaba cierta deficiencia cognitiva. Entonces, lo que nosotros hacíamos o hacemos hasta ahora, ¿no? Es trabajar de mano con terapia ocupacional. No sé si acabará esa profesión, pero trabaja mucho la estimulación cognitiva con pupiletras, cosas muy sencillas, pero que hemos visto al cabo de 2 o 3 meses bastantes cambios, sin necesidad de un uso adicional de otro fármaco, etc. Pues me gustaría si tienen alguna información que la compartan y nuevamente muchas felicidades. Gracias. Gracias y bienvenido. Sí llegamos a utilizar algunas pruebas de cribado, de screening para déficit cognitivo y mejor la limitante aquí es que en el hospital no hay un recurso de rehabilitación cognitiva, pero sí nos tocaba identificar, hacer el screening y sugerir al alta rehabilitación. Sí nos tocó por ahí en un par de pacientes hacer la referencia a neuropsicología
y a su psiquiatra, porque muchos de ellos eran foráneos o de otros países o de otros estados. Entonces terminaban viendo al final en otro sitio y les referíamos con profesionales que le pudieran dar seguimiento por fallas cognitivas. De hecho, los médicos, sobre todo, había médicos ahí y les importaba mucho, es que yo no puedo regresar así al trabajo de esta manera, ¿no? Por las fallas cognitivas, que le pegan mucho, mucho la calidad de vida. Pero sí, esa fue nuestra experiencia, identificarlas, poder medirlas y referirlas para tratamiento de rehabilitación. Sí. Yo tengo otra duda. En el caso de su muestra, que es así como muy específica, ¿han tenido, o sea, posteriormente al internamiento y a todo esto, el desenlace con enfermedades reumatológicas? O sea, que sí se asocia como a estar hospitalizado por estas características con, no sé, síndrome antifosfolípidos o alguna cuestión así. Realmente no, tenemos realmente una muestra muy pequeña, fueron 19 pacientes, 3 están activos todavía después del alta y no hemos encontrado ninguna complicación reumatológica de momento. Te los digo porque de forma empírica, como experiencia personal, sí he visto algunos pacientes que quizás tenían un componente ahí medio genético, que específicamente en cuadros graves desarrollan lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípidos, ¿no? Pero bueno. Probablemente se acumule la experiencia próximamente. El curso sigue vigente y probablemente agrupemos más pacientes en los siguientes años. Va a depender mucho también cómo vaya cursando la cuestión epidemiológica. Muchas gracias. ¿Sí? Y ya terminamos. Tenemos, no sé si el video al final, el segundo video, si es posible. Y terminamos con esto. Y gracias a todos por su presencia. Soy César Cancino, tengo 25 años de edad. Soy ex paciente ECMO. Y quiero compartirles mi opinión sobre la importancia de la salud mental durante este proceso. La salud mental es muy importante, si no es que el tema más importante cuando uno está internado, ya que de ahí se derivan muchos otros padecimientos, muchas otras complicaciones que se pueden suscitar durante el internamiento. Es la parte de la depresión, de los ataques de ansiedad, la parte del miedo, las preocupaciones, con ayuda de los doctores y de los medicamentos que me recetaron, creo que los pude sobrellevar poco a poco. Fue muy difícil lo que fue la depresión estando internado, ya que no tienes muchas armas con las que defenderte, más que la familia y las ganas de salir adelante. Pero sí es muy importante, es muy difícil, pero sin embargo se puede. Si yo pude, cualquiera puede. Entonces, creo que hay que darle la importancia que se debe. Hay que seguir las instrucciones del personal preparado para eso y sobre todo echarle muchas ganas, porque cuando la depresión te ataca, cuando te ataca el miedo, es muy difícil salir de ahí. Es muy difícil, no disfrutas nada. Ves el lado pesimista a absolutamente todo. El recibir buenas noticias te hace sentir peor. Entonces, yo creo que con la ayuda de los doctores se puede sobrellevar a cabo o se puede simplemente tratar como una enfermedad pasajera. Pero sí, quiero sobre todo agradecer a los doctores y a su trabajo y desearles mucho éxito y que sigan ayudando a gente como yo. Y sería todo. Muchas gracias por su atención. Saludos a todos. Muchas gracias.